Visita Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Prepararte para el verano en la óptica Estela Ginchuk. Está en pleno la temporada 2x1. Multifocal. Te compras un multifocal y te dan otro multifocal de sol de regalo con la misma graduación. ¿Ya ves? Una promo para no desperdiciar. Pasá por cualquiera de sus 7 locales. 5 que tiene en Montevideo y 2 en Punta del Este abiertos durante todo el año. Bien, sé que desde Tribuna quieren también participar. Priscila, ¿querés arrancar hoy? ¿Hacer tu debut? ¿Sí? Para que el micro. ¿Quién tiene el micro? Ah, está, dale. No, bueno, yo con respecto a lo de Bolsonaro quería decir, bueno, que más que nada nos tenemos que acordar que es un presidente electo democráticamente y que como uruguayos tenemos que preocuparnos fundamentalmente por cuidar las relaciones económicas y políticas con Brasil, sea cual sea el presidente. Coincido sí que hay muchas posturas de él que son discutibles, como las que se nombraban hoy. Pero me parece que como país es súper importante que cuidemos las relaciones pese a quién sea el presidente, cuál sea su ideología, y bueno, eso. Bien. José Luis. Bueno, creo que nos interpela la calidad de la democracia por lo menos. Desde mi punto de vista, creo que... ¿Que haya salido electo? Sí, sí, claro. Lo dijimos en su momento y lo volvemos a reiterar ahora. Sobre todo porque hay una imagen muy clara, ¿no? Donde un presidente, luego del impeachment y luego de haber derrotado no políticamente a su adversaria, que era Dilma Rousseff, muchos hablaban justamente de un golpe de Estado, para decirlo pronto y directo, esa misma persona es con una banda presidencial que le pasa la banda a otro presidente que en realidad compite con su primer opositor proscripto y preso, como preso político. Obviamente... Competía con Haddad, ¿no? No, competía en realidad lo que no pudo hacer es competir con Lula porque se encargó de tener a quien es hoy su primer ministro de Justicia, una cosa también que me parece a los uruguayos debería hacernos como un llamado de alerta, ¿no? Justamente para ver qué tipo de democracias tenemos en América Latina y cómo fomentamos, pero digamos, quien procesa y mete preso a Lula, para hablarlo pronto y claro, para que quede claro, es quien él después termina designando como su principal ministro. Entonces creo que esa imagen en sí revela mucho bueno, es una democracia que sin duda la votaron los 60 millones de brasileños, entre 200 millones y pico que tienen, y que ya hoy está dando resultados, ¿no? Desde la regularización laboral, más allá de que se hable si es aumento o no es aumento de salario, es obvio que lo que estaba proyectado no va a ser. El tema de las tierras indígenas, por ejemplo, también es otro. Entonces, obviamente que se cuestiona el tema de la ideología porque es una lucha ideológica. Si hay una cosa que está claro, me parece que nos ponemos de acuerdo acá en todo, en que en definitiva hay luchas de ideologías. Y no sé qué nos quieren hacer pensar o quién nos quieren hacer creer a nosotros. Yo entré en el sistema formal de educación en el año 76, si mal no recuerdo, y la democracia la fui a agarrar por allá por el año 85, después de haber militado por el voto verde, así que tuve de las dos cosas. Y si vamos a hablar de ideología, digo, yo tuve que vivir en primaria y en secundaria desde el año de la orientalidad a todo lo demás, es decir, así que si vamos a hablar de ideología y a comparar, me parece que no debemos engañarnos porque hay generaciones que vivieron las dos cosas, que es cierto, tenemos generaciones nuevas que ni siquiera han vivido la crisis del 2001 y por lo tanto ni siquiera se cuestionan muchas conquistas que hemos tenido los uruguayos a lo largo de esta democracia. Pero me parece que nos interpela por lo menos de eso, me parece que sí, que vamos a tener que como países autónomos, como un país autónomo que somos, que respeta la libre determinación, siguiendo los principios básicos del relacionamiento internacional que tiene el Uruguay, estar con los ojos muy grandes, tratar de respetar nuestra democracia, cuidarla y cuestionarnos teniendo esos ejemplos que tenemos al costado. Bien, Fede. Sí, pongamos de hecho las cuestiones concretas, más allá de los discursos, las campañas políticas. Si uno dijo una cosa que no la iba a hacer, porque acá se planteó en el programa de que se habla mucho de las cosas que dice, pero lo que está en el programa. Los hechos reales a la fecha de hoy tienen que ver con la proyección que había del ajuste de los salarios mínimos, que ya estaban definidos por decreto, va a ser menor y es menor a la inflación. Que vamos a estar discutiendo después el aumento de las tarifas y los tarifazos y todo lo demás, cuando el salario aumenta por debajo de la inflación, lo que hay es una reducción del poder de compra de todas las personas, de los trabajadores particularmente, como es lo que está pasando en Brasil hoy. Por lo tanto, si bien aumentó el salario mínimo en Brasil,
aumentó por debajo de la inflación y por debajo de lo que estaba proyectado que iba a aumentar. Por lo tanto, hubo una reducción del poder adquisitivo de los brasileños. Y eso es un hecho concreto. Lo de las tierras indígenas que mencionaba, cuando no solamente en el discurso, sino sus principales aliados dentro del Parlamento para poder gobernar, es con los principales terratenientes, con la iglesia evangélica, con lo que es el lobby armamentista en Brasil, que es un negocio bastante importante. Recordemos que la industria armamentista es uno de los tres principales negocios a nivel mundial. O sea, las drogas, la prostitución y el armamento son de los tres negocios más grandes que hay. Por lo tanto, esa es la política que va dirigida para tener. Y con respecto a la democracia en Brasil, recordemos que de los habilitados para votar, 1/3 de los brasileños no fueron a votar, por distintas circunstancias, por campaña, por lo que sea, pero ¿qué democracia es donde 1/3 de la población habilitada para votar no va a votar? Bien, reflexiones finales del panel. A ver, Robert, sigamos el orden. No, bien breve. Yo creo que cuando uno se centra tanto en un país hermano, en este caso en particular como Brasil, y casi tenemos un cero de contenido discursivo para otras, entre comillas, democracias que a nivel país poco menos que alabamos y le vivimos dando cariño, y voy a nombrar dos nomás, Venezuela y Cuba. Digo, uno se sorprende del tipo de discurso, o sea, no es realmente una opinión neutra. Y comparto lo que decía José Luis, uno tiene que tener claro dónde está parado y qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. El tema es que tenés que lograr llegar al poder, no como Groba, que dice que llega con una bazuca y el casco y se iría para el monte. Y el silencio fue atroz de todos los operadores políticos y era para ver. He estado 24 horitas discutiendo en el Parlamento. Yo creo que necesitamos de una vez por todas empezar a asumir el valor que tenemos en cada una de las cosas. Empecemos por casa. Bien, Ele. Bueno, no, me parece que es una falacia hablar y decir que estamos en un país donde todas las personas alabamos países u otros países como Cuba y como Venezuela. Desde acá se condena, o por lo menos yo condeno profundamente lo que pasa en Venezuela, así que por lo tanto eso de que como país no estamos condenando me parece que es un disparate. Habrá personas que no lo condenan, pero habemos muchas que sí lo condenamos y quiero que quede claro. Por otro lado, ir siempre, cuando estamos hablando de un tema y en el cual tenemos dificultades para defendernos, a hablar de otro y decir, ¿por qué hablan de Brasil y no hablan de Venezuela? Y porque hoy el tema es Brasil, amigo. Cuando hablemos de Venezuela, condenaremos Venezuela. Bien. Es gracioso porque cuando hablábamos de Venezuela nos decían por qué no hablábamos de México. Claro, a veces al final es insoportable, ¿eh? Sí, a mí me gustó la intervención de la compañera nueva porque me parece que pone el dedo en una, con respeto y cariño, falsa contradicción. Porque una cosa es desconocer que Bolsonaro no es el presidente legítimamente electo, más allá de algunas irregularidades que supongo que a cualquier demócrata no le gusta, ¿no? Yo supongo que ningún nacionalista puede alegrarse de que alguien gane una elección con un candidato preso, teniendo en cuenta la historia reciente. Por decir algo, a mí tampoco, ¿verdad? Perdón, pero ahí estamos de nuevo. ¿Es un preso político Lula o es un preso por corrupción Lula? A mí eso no me gusta, no me gustó antes, no me gusta aquí, no me gusta allá y no me gusta... Como a mí las cosas malas no me gustan en ningún lado y no comparo, digo, no es que a lo mejor con esto consigo 172 votos y entonces me hago el chanchorrengo, yo no estoy en esa lógica. Lo que sí quiero decir es, cuidado, Bolsonaro es legítimamente electo. Es verdad, yo confío que de aquí en más se abra un compás de legítima espera para ver en qué medida las raíces, no son muy grandes tampoco, ¿no? Las raíces democráticas, republicanas del Brasil puedan marchar hacia adelante y que de alguna manera nada se salga de un cauce, yo qué sé, más o menos requerido. Pero termino diciendo, cuidado, que alguien haya sido electo legítimamente no nos inhibe de tener opiniones sobre las cosas. ¿Dónde se ha visto que, porque le vendemos 4 gramos de no sé qué, no opinemos? Sería, usando el ejemplo a la inversa, no hablemos mal de Venezuela porque no se quede la leche. Sería un absurdo, ¿verdad? Ese es un error. Yo soy ciudadano del planeta, yo soy ciudadano del mundo. Y si en algunas partes del mundo hay ablación de clítoris, no, lo que pasa es que culturalmente usted no se meta. Yo me meto y digo que está mal. Y a mí no me gusta que Bolsonaro sea el nuevo presidente de Brasil.
Lo único que quiero es que las personas que en Uruguay sí les gusta, lo digan. Lo digan. Graciano, y cerramos, ¿eh? Yo lo dije. A mí me gusta el dulce de leche, por ejemplo. No tengo ningún problema. Me gusta mucho el helado dulce de leche y el granizado, sobre todo. Pero volviendo al tema de Brasil y cómo impacta en América Latina. Es un cambio histórico. Estamos de acuerdo que es un cambio histórico. El pueblo brasileño, luego de varios periodos de haber confiado sus destinos al PT de Lula, comprobado que era toda una manga de ladrones que terminaron todos presos, da vuelta a la página. Este proceso político de Brasil corre paralelo al de otros países que también han dado vuelta a la página de este tipo de experiencia de tipo populista con gobierno de izquierda. El asunto en América Latina, con la presencia, y ahora sí lo voy a vincular el tema de Venezuela, con la presencia de un país que ha violado absolutamente todos los derechos humanos, con un presidente que está siendo ya denunciado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con situaciones conflictivas en la frontera con Colombia. Si alguna situación conflictiva, que ya la hay con el tema de la inmigración, se llega a ocurrir en la frontera con Brasil, con un presidente como Bolsonaro, va a ser una cosa complicada. Por algo Bolsonaro, el primer viaje que anunció como presidente electo es a Brasil, es a Chile. A Chile, con el presidente Piñera. Presidente Piñera, que es el que tiene hasta ahora la posición más firme denunciando los crímenes del gobierno de Venezuela a nivel internacional. Por lo tanto, este sí es un dato para seguir muy de cerca. Y lo haremos. Siguiente tema en Esta Boca es Mía. Las tarifas, los aumentos y la demagogia que se hacen desde todos los frentes cada vez que hay un nuevo año. Tape, por favor.